Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Iván Vladimir Cárdenas García. El día de hoy vamos a estar hablando de la esquina posterolateral. Nos encontramos en el Centro de Ortopedia y Medicina del Deporte y nuestro profesor titular es el doctor José Alberto Reyes Pedrosa. La esquina posterolateral de la rodilla se le conoce como el lado oscuro de la rodilla. Esto ya que previamente su conocimiento en cuanto a la anatomía y la biomecánica era muy limitado, lo que nos hacía tener un pronóstico funcional muy malo sin un tratamiento quirúrgico adecuado. La lesión de la esquina posterolateral de la rodilla previamente ya era reconocida como un componente de inestabilidad desde hace mucho tiempo, pero la incidencia se creía poco frecuente. Hoy se sabe que la incidencia actualmente es del 16 al 28%. Y en las últimas 2 décadas cada vez ha habido mejores resultados, esto debido por las distintas investigaciones que se han hecho, lo que nos permite entender mejor anatómica y biomecánicamente a la esquina posterolateral, lo que de igual manera ha llevado a desarrollar mejores tratamientos y mejores resultados para los pacientes. Las tres estructuras estáticas primarias que estabilizan la esquina posterolateral son el ligamento colateral lateral, el tendón popliteo y el ligamento popliteo peroneo. El ligamento colateral lateral es la estructura más lateral de la esquina posterolateral y esta se origina 1.4 milímetros proximal y 3.1 milímetros posterior al epicóndilo femoral lateral y se inserta en la porción más lateral de la cabeza del peroné. Actúa como un estabilizador primario en varo de la rodilla, al mismo tiempo que provee restricción a la rotación externa de la tibia, principalmente arriba de los 30 grados de flexión, y también actúa como un estabilizador secundario a la rotación interna. El tendón popliteo tiene su origen directamente anterior al ligamento colateral lateral, en el cóndilo femoral lateral y en la región proximal del surco popliteo. Este va a discurrir medialmente hacia el ligamento colateral lateral y posteromedial para convertirse intraarticularmente por el hiato popliteo del menisco lateral. Va a continuar hasta la parte más posterior de la tibia en la unión musculotendinosa y tiene una forma de abanico y se va a insertar en el aspecto posteromedial proximal de la tibia. El popliteo tiene su principal función al asistir en los primeros grados de flexión de la rodilla y además funciona como un ligamento al estabilizar la rotación externa y es un estabilizador secundario para el varo. De igual forma contribuye de forma pequeña a la restricción de la traslación anteroposterior de la tibia y en especial en la extensión completa, y esto es más notorio cuando hay una deficiencia de los ligamentos cruzados. El ligamento popliteo-peroneo se origina en el aspecto proximal y lateral de la unión músculo-tendinosa del popliteo. Tiene una división anterior y una posterior. La posterior es más grande y la anterior se inserta distal y lateral al aspecto medial de las tiloides del peroné, a 2.8 milímetros de la punta, mientras que la región posterior se inserta en el ápice del proceso estiloides del peroné. La principal función es ser un estabilizador secundario al varo y a la rotación interna. De igual manera, hay otras estructuras estáticas que forman parte de la esquina posterolateral, como son el engrosamiento de la cápsula lateral junto con los meniscos, con los ligamentos menisco femoral y menisco tibial, además del ligamento del arcuato, y en algunos pacientes está también el ligamento fabelo-peroneo. Una lesión en la esquina posterolateral con ambulsión de la estiloides peronea es conocida como el signo del arcuato. También hay que mencionar la importancia de los estabilizadores dinámicos, como son la cabeza lateral del gastrocnemius, la banda iliotibial y el bíceps femoral. El mecanismo de lesión de la esquina posterolateral es similar a los de lesión del ligamento cruzado anterior y posterior, ya sea por un trauma directo en la parte anteromedial de la rodilla o un trauma en varo en la rodilla flexionada. De igual forma, lesiones por hiperextensión, ya sea con contacto o sin contacto, y lesión por torsión con rotación externa y luxaciones de la rodilla. Del total de las lesiones de la esquina posterolateral, solo el 28% van a ocurrir de forma aislada, mientras que el resto están asociadas a alguna otra lesión. Puede haber un daño vascular hasta en el 15% de los pacientes y la lesión al nervio peroneo común está presente en el 25%, esto en especial en los pacientes que presentan una luxación de rodilla. En la exploración física es primordial valorar la estabilidad de la rodilla, especialmente en los pacientes que son crónicos. También hay que mencionar y recordar que en los casos muy agudos el edema y el dolor nos van a dejar hacer una evaluación física adecuada.
Debemos de valorar los ligamentos cruzados y los colaterales, y las pruebas más específicas para valorar la lesión de la esquina posterolateral son la prueba de estrés en varo a 0 y 30 grados de flexión de la rodilla, y debemos de compararla con la pierna contralateral. Cuando presenta un aumento del gap en varo a 0 grados, nos va a indicar una lesión de la esquina posterolateral, además de sospecha de una lesión de algún ligamento cruzado, mientras que cuando presenta una lesión solo a 30 grados de flexión, es indicativo de una lesión aislada de la esquina posterolateral. El test de recurvatum de Houston se realiza estabilizando el muslo distal del paciente con una mano, mientras que con la otra mano sujetamos únicamente el dedo gordo del paciente y lo levantamos. Este va a ser positiva cuando presenta una hiperextensión de la rodilla, y siempre tenemos que compararla con la contralateral. Otro test muy importante es el test de Dial, en el cual el paciente en posición prona vamos a flexionar las rodillas a 30 y a 90 grados, y valoraremos la rotación externa del pie. Vamos a medir el ángulo muslo-pie y lo vamos a comparar con el contralateral. Cuando este ángulo presente un aumento de 10 a 15 grados de rotación externa a 30 grados de flexión, es indicativo de una lesión del ligamento cruzado posterior. Y cuando presenta un aumento a 90 grados de flexión, es indicativo de una lesión combinada del cruzado posterior y de la esquina posterolateral. De igual manera, es muy importante en los casos crónicos prestar atención específica a la alineación de la extremidad inferior, principalmente cuando soporta peso a la monopedestación, para buscar si no colapsa en varo, y de igual forma debemos de ver la marcha para ver si al apoyar no hace un patrón de marcha en varo. La clasificación se puede dar de acuerdo al daño a las estructuras o el grado de inestabilidad a la rotación. La clasificación de Houston se basa en la valoración de la inestabilidad en varo y en rotacional a la extensión completa de la rodilla. El grado 1 es una lesión leve con movimiento normal. El grado 2 nos presenta una lesión moderada con una anormalidad del movimiento leve, mientras que el grado 3 presenta una lesión completa con movimientos totalmente anormales. En la exploración física, el grado 1 tiene de 0 a 5 milímetros de apertura y de 0 a 5 grados de rotación, mientras que el grado 2 va a tener de 5 a 10 milímetros de apertura y 5 a 10 grados de rotación. Y el grado 3 va a presentar más de 10 milímetros de apertura y más de 10 grados de rotación. La clasificación más utilizada es la de Fanelli. Esta sirve para también normar el tratamiento y los divide en tres grupos basándose de acuerdo al daño a las estructuras de la esquina posterolateral. El grupo A va a involucrar lesión del ligamento popliteo-peroneo y del tendón popliteo, y clínicamente solo va a presentar inestabilidad rotacional, mientras que el grupo B se ve afectado el ligamento popliteo-peroneo, el ligamento popliteo y el ligamento colateral lateral, presentando clínicamente inestabilidad con el estrés avaro a 30 grados de flexión y rotacional, mientras que el grupo C se ve afectado todas las estructuras de la esquina posterolateral, además de que puede presentar lesiones asociadas, y clínicamente va a presentar una inestabilidad marcada en varo, además de una inestabilidad rotacional. En cuanto a estudios de imagen, las radiografías simples son importantes para valorar la alineación de la rodilla y descartar lesiones óseas asociadas. Debemos de valorar la congruencia articular, y de igual forma en la vista AP podemos observar ensanchamiento del espacio articular lateral o una fractura anteromedial de la tibia o fracturas por avulsión de la cabeza del peroné, como es el signo del arcuato, que es este que vemos aquí en la imagen de la izquierda, el cual nos habla de una lesión sugestiva de la esquina posterolateral. También podemos solicitar radiografías de estrés en varo con la rodilla flexionada a 20 grados de flexión, y vamos a proporcionar medidas objetivas de la separación del compartimiento lateral. Una lesión aislada del ligamento colateral lateral nos va a tener una diferencia del lado sano contra el afectado de 2.7 a 4 milímetros, mientras que en una lesión de la esquina posterolateral va a haber un gap mayor a 4 milímetros en comparación con la rodilla sana.
En las lesiones crónicas también debemos de tomar un eje mecánico, esto para evaluar la alineación de toda la extremidad en los planos coronal y sagital, porque en el caso de encontrarse con una mala alineación del miembro afectado, debe ser corregida con una osteotomía durante la reconstrucción de la esquina posterolateral. La resonancia magnética sigue siendo el estándar de oro para el diagnóstico de las lesiones de la esquina posterolateral y de igual manera nos ayuda para descartar alguna lesión asociada. Se ha descrito en algunas revisiones sistemáticas que solo el 26% de los pacientes con lesión de la esquina posterolateral pueden ser diagnosticadas cuando se realiza una resonancia magnética después de 12 semanas posterior a la lesión, por lo que es muy importante solicitar este estudio en caso de que tengamos una sospecha de lesión de la esquina posterolateral en los casos agudos y subagudos. En cuanto al tratamiento de estas lesiones, aún no hay un consenso o un algoritmo estandarizado de tratamiento y existen muchas controversias. Esto en parte debido a que regularmente pues, está asociado a lesiones multiligamentarias y también a la baja incidencia que presenta la lesión. El tratamiento conservador está recomendado para las lesiones agudas y que sean aisladas grado 1 o grado 2, y está enfocado principalmente en una movilización temprana posterior a una inmovilización en extensión completa por 4 semanas. Regularmente se empieza a permitir la carga progresiva a las 6 semanas de la lesión. En cuanto a las técnicas de reconstrucción, se pueden clasificar en no anatómicas o anatómicas, pero debido a que las técnicas no anatómicas han tenido resultados muy pobres y no controlan adecuadamente la estabilidad, han sido abandonadas en la mayoría de los casos, por lo que se recomienda siempre hacer una reconstrucción anatómica. Y estas se pueden clasificar de acuerdo a si están basadas en el peroné o tibio peroneas. Larsson fue de los primeros que propuso una técnica basada en el peroné, donde reconstruye el ligamento peroneo lateral y el ligamento popliteo peroneo, pero se vio que ésta restringía adecuadamente el varo, pero no así la rotación externa, por lo que Arciero publicó una técnica modificada de Larsson, en la cual recreaba la esquina posterolateral en el peroné y las inserciones del ligamento colateral lateral y el tendón popliteo en el fémur con un socket femoral doble, lo que restringe mejor la rotación externa y el varo de la rodilla. Laprade posteriormente también propuso una técnica anatómica basada en tibia y en el peroné, donde reconstruye el ligamento peroneo lateral, el popliteo peroneo y el tendón popliteo, con perforaciones dobles en fémur, una en tibia y otra en el peroné. Pero entonces ahora nos puede surgir la duda de cuál de las dos técnicas es mejor, si la de Laprade o la de Arciero. Bueno, hay múltiples estudios biomecánicos en los que comparan estas dos técnicas y se ha observado que ninguna prevalece sobre la otra, por lo que cualquiera de las dos opciones es muy buena para tratar la reconstrucción de la esquina posterolateral. En este estudio del 2021 realizaron un algoritmo de tratamiento, el cual primeramente consideraba si presentaba una mala alineación o no. En caso de que sí presentara una mala alineación, se sugería primero hacer una osteotomía correctiva y en un segundo turno, o ya sea en el mismo turno, realizar la corrección de la esquina posterolateral. Si no tuviera una mala alineación, que es lo siguiente, valorar si tiene un pivot, una lesión por de pivoteo central. En caso de que sí la tenga, pues habla de una lesión de algún ligamento cruzado. Y el orden de fijación de las reconstrucciones que sugieren, primero es el ligamento cruzado posterior, después el ligamento cruzado anterior y al final realizar la reconstrucción de la esquina posterolateral. En caso de que no presente alguna lesión de un ligamento cruzado, seguimos delante del algoritmo. Dice, si hay alguna lesión grado 3, si no hay, recordemos que podemos tratarla de forma conservador, ya que sería una lesión aislada tipo 1 o tipo 2. En caso de que sí sea una lesión tipo 3, pues ya vamos al tratamiento quirúrgico. Y el tratamiento quirúrgico lo divide en reparación o reconstrucción. La reparación únicamente es en casos agudos y lo recomiendan en la primera semana, ya que después de la primera semana se ha visto que no tiene resultados adecuados. Y en caso de que no se pueda hacer la reparación por el tiempo de evolución, se sugiere la reconstrucción. Esto se basa mucho en la clasificación de Fanelli.
La clasificación de Fanelli, recordando la tipo A, es únicamente cuando presenta una rotación posterolateral aislada y en esta se puede realizar solo una reconstrucción del ligamento popliteo peroneo. La clasificación de Fanelli, ya la clasificación B, es una inestabilidad rotacional posterolateral y una desalineación en varo leve. Y en esta ya podemos considerar una reconstrucción de tipo arciero basada únicamente en peroné. Mientras que la Fanelli C, pues ya habla de una inestabilidad rotacional posterolateral con además una mala alineación en varo marcada, y aquí ya se considera realizar una técnica basada en peroné y tibia como es la de la Pratt. Aunque, bueno, como vimos previamente, no hay una, no hay una diferencia biomecánica en si hacemos una técnica basada únicamente en tibia y peroné o en peroné, por lo que en la clasificación, en la reconstrucción de la clasificación B o C, podríamos hacer nuestra técnica de nuestra preferencia. Hablando muy a grosso modo de la rehabilitación, esta en promedio dura entre 6 a 9 meses. Las primeras 6 semanas se recomienda no diferir el apoyo y se puede iniciar ejercicios isométricos y los rangos de movimiento las 4 semanas posteriores a la cirugía. Esto limitado a 70 grados de flexión, y no se recomienda realizar ejercicios isquiotibiales y de igual manera prevenir la rotación externa de la tibia. La bicicleta la podemos iniciar en cuanto obtengamos una flexión activa de 105 grados de la rodilla. En cuanto a las metas de rehabilitación, una vez que se inician los arcos de movimiento, es conseguir a las 2 semanas 90 grados de flexión y extensión completa. Y a las 6 semanas ya esperaríamos tener unos arcos de movimiento completos. El apoyo parcial se puede iniciar a las 6 semanas con 2 muletas y debemos de ir progresando a una muleta y así sucesivamente hasta la marcha ya sin apoyo, la cual debería de ser a las 2 semanas de iniciado el apoyo. Repito, esto es muy a grosso modo porque sabemos que cada paciente evoluciona de forma muy diferente. A los 4 meses ya podemos iniciar un trote ligero y ejercicios pliométricos, y se debe de realizar pruebas funcionales entre los 5 y 7 meses postquirúrgicos para valorar el regreso al deporte, y, y una vez valorado este regreso vamos a ver también pruebas isométricas y funcionales que sean enfocadas al deporte en específico, y debe de tener una simetría por lo menos del 85% con respecto a lo sano para pensar ya en volver al deporte específico. Ya como conclusiones tenemos que las lesiones de la esquina posterolateral son más comunes de lo que se creía y que muchas veces están en el contexto de una lesión multiligamentaria, por lo que siempre debemos de sospechar de ellas y hacer una exploración física adecuada, y en caso necesario solicitar nuestros estudios de gabinete pertinentes. De igual manera, gracias a las investigaciones de anatomía, biomecánica, hemos tenido ya mejores resultados funcionales en el tratamiento de los pacientes. Y siempre, como en todos nuestros casos, el tratamiento debe ser individualizado para cada paciente y dependiendo del grado de lesión, las lesiones asociadas y el tiempo de evolución que presenten. De igual manera, pues se ha visto que últimamente el resultado es mejor en aquellos pacientes a los que se le realiza la reconstrucción en lugar de una reparación, por lo que cada vez se prefiere más la reconstrucción de la esquina posterolateral. Y siempre pues tener en mente que una de las principales complicaciones que podemos tener durante el tratamiento es la convergencia de los túneles, en especial en las lesiones multiligamentarias. Bueno, esto sería todo por la clase del día de hoy. Muchas gracias por su atención, y cualquier duda o comentario nos lo pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias.